Disclaimer, este vídeo es mi opinión en base a los rumores y lo dicho por la propia compañía. No son filtraciones ni noticias confirmadas, por lo que deben ser tomadas como una simple especulación. Os recuerdo además que tenemos abierto el sorteo de 3 copias de Monster Hunter Wilds, 3 copias de las que te puedes llevar una, tanto para PC como para PlayStation 5 como para Xbox. ¿Te la quieres llevar? Muy sencillo, suscríbete. ¿Estás suscrito? Estás participando. Dejas tu like ahora mismo, dale al like y si encima escribes tu comentario y añades la palabra participo, obtienes una participación extra más. Sorteazo de primeras calidades, como siempre, en la casa del Fake Insider. Tras los últimos acontecimientos de Xbox, sobre todo los ocurridos entre el año 2024 y 2025, ha surgido una pregunta muy grande en la comunidad de Xbox, sobre todo a raíz de la pérdida de los exclusivos, de hacia dónde van las consolas Xbox, porque la mayoría de usuarios siempre hemos entendido que uno de los factores diferencial a la hora de escoger una consola es precisamente el tema del software exclusivo, de los juegos exclusivos de la plataforma. De hecho, la propia Xbox entendía los exclusivos como un factor diferencial a la hora de que los usuarios eligiesen su consola. Pues bien, conocidos ya los planes de Xbox, de los cuales creo que nadie tiene ningún tipo de duda hacia dónde van sus exclusivos, pues bueno, en este caso vamos a hablar ahora de hacia dónde o qué le depara el futuro a Xbox, porque hay bastantes dudas de cómo va a ser el futuro de Xbox con sus consolas. ¿Va a tener Steam? ¿Va a haber fabricantes externos? ¿Van a seguir haciendo consolas? Pues bueno, es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. ¿Qué le depara el futuro a Xbox? Porque la primera pregunta con la que vamos a empezar es precisamente: ¿estamos ante el fin de las consolas tradicionales o simplemente estamos ante una revolución radical realizada por Xbox? Porque, como os digo, en los últimos años Microsoft ha dejado claro que Xbox no es solo una consola, sino es un ecosistema que abarca PC, que abarca la nube y que abarca incluso los dispositivos móviles. Pero la pregunta que tú te harás como jugador es precisamente: ¿qué te deparará esto a ti como jugador? ¿Cómo se verá la próxima generación de Xbox? Pues hoy, precisamente, recogiendo un poco todos los rumores, las estrategias de Microsoft, los comentarios y lo que podríamos esperar en los próximos años, pues vamos a ver hacia dónde va todo esto. Además, hablaremos, por supuesto, de las dos posibilidades que pueden cambiar por completo el panorama del hardware de Xbox. Por un lado, la llegada de Steam a las consolas Xbox y por otro lado, la participación de fabricantes externos en la creación del futuro de las consolas Xbox. ¿Estás listo? Pues antes de empezar, comparte el vídeo con todos tus amigos que tengan alguna duda de hacia dónde van las consolas Xbox y vamos a ello. Y empecemos por el principio, porque Xbox como ecosistema ya no es solo una consola, porque Phil Spencer, el CEO, como sabéis, de Microsoft Gaming, ha repetido en varias ocasiones que Xbox ya no es solo una consola, y con la llegada de Xbox Cloud Gaming, la expansión de juegos a PC y de otros dispositivos, pues estamos viendo cómo Microsoft está construyendo un ecosistema donde cada pantalla es una Xbox. Pero, ¿qué implica esto? Pues bueno, en lugar de competir solo en el mercado de las consolas, Xbox busca estar presente en absolutamente todos los frentes. Desde tu televisor, con el Cloud Gaming, con LG, con que viene ahora antes de verano llegará el Cloud Gaming LG, con el tema también de Samsung, con el tema del Amazon Fire Stick, básicamente estar en todos lados. Esto, por supuesto, tiene un objetivo. Yo no voy a hablar de si esto va a funcionar o no va a funcionar, sino que voy a hablar simplemente de los objetivos, y esto sin duda lo que busca es ampliar el alcance de Xbox, pero una vez más, viendo estos movimientos y viendo por así decirlo un poco cómo Xbox está poco a poco dejando en su consola tradicional en segundo plano, pues la pregunta que os hacéis todos es esa, ¿estamos ante el fin de las consolas como las conocemos o están transformando todo hacia algo más grande? La respuesta parece ser la segunda opción, o al menos lo que busca Xbox, porque Xbox desde dentro entiende que todo lo que está pasando es una evolución, no una desaparición, ni mucho menos en lo que se refiere a captar y a mantener el interés de los jugadores que ya habían Xbox, como por supuesto de los jugadores que están por llegar. Y lógicamente con esto estoy seguro que llegarás al punto de decir: vale, Álvaro, pero han dicho adiós a los exclusivos, entonces ¿realmente esto va a funcionar? Estoy de acuerdo en que lógicamente una de las principales cambios de estrategia o decisiones más polémicas
polémicas que ha tomado Xbox en los últimos años es sin duda la de llevar juegos a otras plataformas. Ya lo hemos visto con Sea of Thieves, lo hemos visto con Hi-Fi Rush, lo hemos visto con Indiana Jones, lo hemos visto con Forza Horizon 5 más recientemente, y esto al fin y al cabo pues lo podemos sumar incluso a rumores de que el gran icono de Xbox, que es el jefe maestro Halo, podría llegar perfectamente a consolas de PlayStation y Nintendo. Muchos os preguntáis si esto es un caballo de Troya, si esto es un cuento. Yo con esto no voy a perder demasiado el tiempo ya que lo he explicado demasiado, pero esto es muy sencillo. Los exclusivos no van a existir en Xbox, y si existen va a ser una excepción por términos de infraestructura o de economía, no porque Xbox busque dar poder de exclusividad o crea que la exclusividad le va a servir para darle poder a vender hardware o lo que Dios quiera que sea. No van por ahí los tiros. Entonces básicamente Xbox lo que quiere es que sus juegos estén en todas partes. Por supuesto, ¿esto va a afectar a la venta de consolas? En principio todos entendemos que sí, pero Microsoft entiende que no va a afectar tanto y creen que, por lo menos internamente, que la innovación de hardware y la experiencia única que Xbox puede ofrecer pueda paliar el dolor de ciertos usuarios por perder sus exclusivos. Básicamente, desde Microsoft entienden que ellos no están abandonando el negocio de las consolas, sino más bien que se encuentran en el punto de reinventar el negocio tradicional de las consolas y cambiarlo respecto a tal y como existía. Entonces, teniendo en cuenta esto, muy bien, vale, no hay exclusivos, Álvaro, están redefiniendo el mercado, pero redefiniéndolo ¿hacia dónde? ¿Cómo se ve el hardware del futuro de Xbox? Pues el hardware del futuro de Xbox, lógicamente, aquí tenemos que hablar más en terreno de rumor que en terreno de información oficial, porque no nos han dado demasiadas píldoras por parte de Xbox. Pues básicamente lo que apuntan por un lado es que la nueva generación de Xbox podría tener, por lo pronto, como sabéis, un dispositivo que nunca antes ha tenido Xbox, porque ya sabemos que Microsoft está trabajando en una consola portátil. Ahora mismo pues podemos pensar en dispositivos como Steam Deck o como Asus ROG Ally. Yo de hecho miraría más a Steam Deck, lo más parecido a Steam Deck es lo que está trabajando Xbox, pero en vez de tener la integración de la tienda de Steam de base, tendría la integración de la tienda de Xbox de base. ¿En Steam Deck puedes integrar la tienda de Xbox? Sí. ¿En la portátil de Xbox podrías integrar Steam? Pues eso es algo que vamos a tratar más adelante en este vídeo. Pero como os digo, básicamente, por un lado tendríamos esa portátil, pero es que además se está hablando que la próxima Xbox podría ser OEM. ¿Qué significa OEM? Pues básicamente que Microsoft crearía un dispositivo de referencia para que otros fabricantes pues puedan realizarlo. Es decir, Lenovo, Asus creen sus propias versiones de las consolas Xbox, y esto lógicamente por un lado reduciría los costos de Microsoft y también expandiría su presencia global. Ya hemos hablado que una Xbox hecha por Samsung seguramente pueda triunfar más en Corea que una Xbox hecha por Microsoft. Una Xbox de Asus podría triunfar más en Taiwán que una Xbox hecha por Microsoft. Esto lógicamente podría ser una realidad muy suculenta, teniendo en cuenta además que se mejoraría el marketing regional, por lo que os estoy diciendo, porque hay marcas muy arraigadas a ciertos países que realizando su propia versión de Xbox pues probablemente puedan entender mejor y un poco realizar mejor las campañas de marketing en mercados específicos, que son los que trabajan estas compañías y en los que vemos que Xbox precisamente pues no funciona demasiado bien, no nos vamos a engañar, ¿verdad? Dicho lo cual, ¿qué más tenemos? Pues que básicamente, vale, hay muchas Xbox o podría haber muchas Xbox hechas por terceros. ¿Qué pasaría con la experiencia de usuario? Porque muchos diréis, bueno, esto puede ser un lío, cada uno con su Xbox. Bueno, tendremos que entender que Microsoft seguiría manteniendo el control sobre el software y sobre la experiencia, y los fabricantes externos simplemente se dedicarían al tema del hardware, de los chips, de lo que tiene dentro de la máquina, pero tú una vez la enciendes, el sistema operativo sería algo como Xbox, la experiencia de usuario sería algo como Xbox, así que básicamente esto es un movimiento que, a pesar de no estar confirmado, sería muy interesante porque, como digo, precisamente permitiría a Xbox llegar a mercados como el asiático, en el cual pues ya sabemos que no tiene demasiada presencia, podemos entender, ¿ok? Dicho lo cual, ahora bien, teniendo en cuenta este sistema, teniendo en cuenta que tendremos en la próxima generación como mínimo una consola portátil y una consola de sobremesa, lo de los dispositivos de terceros de referencia está todavía por evaluar, tenemos que hablar de hacia dónde va Xbox con ese sistema operativo y hacia lo que se conoce como la Windowsificación de Xbox, porque este es uno de los cambios más importantes. Microsoft ya sabemos que está trabajando para que la próxima Xbox sea más parecida al PC, permitiendo precisamente
básicamente a los desarrolladores crear juegos a partir del mismo desarrollo, crear juegos que funcionen tanto en consolas como en PC de una manera más sencilla. Además, ya sabemos que por palabras del propio Phil Spencer, esto podría incluir la llegada de tiendas de Epic Games o itch.io, que son precisamente las que ha mencionado Phil Spencer. Phil Spencer en sus declaraciones no mencionó Steam, pero como digo, ahora más adelante vamos a hablar de Steam. Ya sabemos además que Xbox parece apostar por Play Anywhere, que es la función que te permite jugar en consola y PC con el mismo juego y progreso. Buscan que esto sea un estándar, pero ahora bien, yo os digo una cosa, parece actualmente, y estos son datos que yo he ido recabando en redes, que a día de hoy el Play Anywhere tiene menos juegos. Cada año menos juegos incluyen la función de Play Anywhere y no más. Por supuesto, los juegos que salen día 1 en Game Pass tienen Play Anywhere. Los juegos propios de Xbox, Bethesda y Activision que vayan saliendo tendrán Play Anywhere. El problema es que los terceros no acaban de ver con buenos ojos la implementación del Play Anywhere. Es por eso que la gran mayoría de juegos de grandes editoras como Ubisoft, Electronic Arts, Take-Two, Capcom, etcétera, no utilizan Play Anywhere. Play Anywhere en Capcom lo tienen muy poquitos juegos. Square Enix sí que más videojuegos implementan la opción, aunque no es un estándar todavía. La mayoría de catálogo de Square Enix en Xbox no tiene Play Anywhere. Tampoco, por supuesto, lo suele adoptar Konami. No lo suele adoptar, como digo, cualquiera de las grandes editoras que conocéis a día de hoy, salvando, por supuesto, las que os digo, la de que tienen un juego que sale día 1 en Game Pass o las que básicamente son propias de Xbox. Pero de terceros, habitualmente, ahora mismo no parecen muy amigos del Play Anywhere. No sé cómo va a conseguir Xbox, por supuesto, implementar o incentivar al fin y al cabo a los terceros a adoptar el Play Anywhere, pero os tengo que decir que al menos en estos momentos los datos o las cifras nos demuestran que el Play Anywhere no está teniendo demasiado éxito. Entonces, ahora bien, lo que todos os preguntáis, que es precisamente donde se ponen las cosas más interesantes, es Steam llegando a consolas Xbox. Porque sí, todos nos hemos imaginado alguna vez poder acceder a nuestra biblioteca de Steam directamente desde nuestra Xbox. Esto sería un cambio radical para los jugadores y también, por supuesto, podría redefinir el mercado de las consolas. Porque sí, ahora mismo duele o molesta, a ti a lo mejor no te molesta, a mí me ha molestado, hay otros usuarios que entiendo que también le ha molestado, la llegada de los juegos de Xbox a PlayStation, pero si Steam estuviese disponible en las consolas Xbox, entenderíamos que la mayoría de juegos de PlayStation se podrían jugar en una Xbox. Ahora bien, todo siempre y cuando Sony no ponga ninguna clase de bloqueo, que no sé cómo lo harían, no tengo ni idea, pero bueno, conociendo a Sony no me sorprendería que buscasen para que sus juegos no se pudiesen jugar en Xbox, así que a mí no me extrañaría. Pero entonces, Steam en Xbox es una imposibilidad real, porque bueno, al fin y al cabo, como os digo, ¿qué pasaría si Steam llegase a Xbox? Phil Spencer, como digo, ya ha mencionado en varias ocasiones que Microsoft está considerando abrir su plataforma a tiendas de terceros, ya sea Epic Games o ya sea itch.io. Esas son las dos únicas tiendas que ha mencionado Phil Spencer. Ahora yo me hago la pregunta, porque Phil Spencer ha mencionado estas dos, pero yo y todos creo que nos preguntamos por qué detenerse ahí, ¿verdad? Porque Steam es la plataforma de PC gaming más importante y más grande del mundo, y su integración en Xbox sin duda sería un movimiento muy audaz y a la vez también potencialmente revolucionario, porque permitir a los jugadores acceder a una biblioteca masiva de juegos, muchos de los cuales a día de hoy no están disponibles ni en la tienda Microsoft de PC ni en las consolas Xbox, pues sería absolutamente demencial. Pero honestamente esto maneja muchísimos desafíos y muchísimas preguntas, porque yo veo a mucha gente dándolo por supuesto por hecho, pero ya hay muchas preguntas que actualmente no tienen respuesta y que lógicamente si somos personas con un mínimo de cerebro nos debemos hacer, porque por un lado, ¿cómo manejaría Microsoft los ingresos por ventas? Me refiero, si tú tienes un The Witcher 4 y lo compras en Steam, Microsoft en su consola no vería un duro, me refiero, no vería nada. Y yo no veo a Steam muy amigable de regalarle dinero a Xbox porque sí, sobre todo cuando Xbox no es la plataforma más masiva, para que lo entendáis. Entonces no veo haciendo un split o una división de ingresos entre Steam y Microsoft debido a gracias Microsoft porque alguien se ha comprado The Witcher en tu consola integrado Steam. Lo veo un lío que no tendría mucho sentido. Pero bueno, por otro lado, ¿cómo afectaría esto a la propia tienda de Xbox? Porque lógicamente si tenemos Steam en una consola Xbox, la mayoría de la gente, debido simplemente a la tasa de adopción que tiene Steam con respecto a la tienda de Microsoft, debemos entender que la mayoría de la gente va a comprar sus juegos en Steam. Además, curiosamente, o al menos hasta hoy, en estos momentos, los juegos en Steam son más baratos que la tienda de Microsoft habitualmente. Obviando las ofertas, la mayoría de videojuegos que salen en Steam suelen salir más baratos que la tienda de Xbox, y lo mismo pasa con la tienda de las otras consolas Nintendo y PlayStation. Entonces, por otro lado también,
Más preguntas que me hago yo, tema de online. Tú si compras un juego como Monster Hunter Wilds en la Steam, no tienes que pagar por el online. Ahora, si alguien compra Monster Hunter Wilds en Xbox, tiene que tener una suscripción de Game Pass, como mínimo Game Pass Core activa, para poder jugar multijugador. Microsoft va a renunciar, por un lado, a vender juegos en su tienda y por otro lado a que tener menos suscripciones, ya sea al Game Pass más básico o al Game Pass más alto, porque ya no necesitas pagar por el online. Pues como digo, sobre el papel la idea de Steam, aunque parezca algunos crean que es más realista, otros menos realista, sobre el papel es muy bonito, pero también sobre el papel Microsoft estaría renunciando a una cantidad indecente de dinero, no solo, como digo, de la venta propia de videojuegos, sino también de los suscriptores que pagan para tener el multijugador. Estaríamos hablando de una reducción de ingresos importante que no sé cómo Microsoft paliaría, y creo que sería meterse en una camisa de 11 varas. Como os digo, todo el tema de Steam con Xbox, a pesar de que intentemos hilarlo, intentemos conectarlo, a día de hoy es una idea meramente especulativa. ¿Descabellada o no? Pues eso por supuesto lo vas a responder tú en la caja de comentarios, pero está claro que si Microsoft quiere competir en los espacios de las portátiles con Steam Deck, Nintendo Switch, etcétera, etcétera, sin duda tiene que tener, como os he dicho, un enfoque completamente revolucionario. Y ahora mismo, pues ¿qué queréis que os diga? Yo esto me parece un enfoque revolucionario, meter Steam en una consola Xbox, pero a su vez veo que el negocio se vería gravemente dañado, sobre todo porque, como digo, la gente no pagaría por el online, la gente compraría los juegos en Steam y al final Microsoft dice, oye, ¿yo dónde gano dinero aquí? ¿Vendiendo un cacharro voy a ganar dinero? Pues Microsoft, yo os digo una cosa, si Microsoft, una empresa habitualmente de software, se va a centrar ahora en ganar dinero por cacharro vendido en lugar de por vender software y suscripciones, pues no sé, no tendría mucho sentido. Pero bueno, por supuesto esta reflexión es más que bienvenida en la caja de comentarios. Además, teniendo en cuenta todo esto, ya os he dicho que, bueno, lo de los OEM también Microsoft cobraría por licencia y todo eso, que al final, bueno, ganarías dinero por consola y aparte reducirías costos de fabricación. Al final no tienes que fabricar, no te tienes que encargar de la distribución del producto, incluso se habla de que las Xbox próximas no se van a vender en tiendas físicas, sino que se van a vender a través de, pues, el Amazon de turno y la Microsoft Store, algo que lógicamente reduciría muchísimo los costos y los canales de distribución, pero a su vez, pues lógicamente restaría visibilidad a la consola Xbox, aunque ya sabemos que la consola Xbox no tiene demasiada visibilidad en las tiendas. Así que realmente, ya os digo, el panorama ahora mismo nos deja, a pesar de que queremos obtener muchas respuestas, a pesar de que queremos saber cuándo y cómo va a ser el futuro de Xbox, a día de hoy lo que podemos decir es que hay, pues eso, más preguntas que respuestas. Yo he intentado daros la mayor cantidad de respuestas posibles y sobre todo también la mayor cantidad de dudas también legítimas acerca de la estrategia del futuro del hardware de Xbox, que como digo se parece más a un PC que a una consola tradicional en estos momentos. Y sobre todo, pues eso, también os quiero preguntar a vosotros qué creéis que nos depara el futuro de Xbox, porque sí, lo que tenemos claro, y creo que eso con todas las declaraciones de Phil y de los demás está claro, es que Microsoft está adoptando un enfoque mucho más abierto y flexible, donde la consola tradicional es simplemente una pieza más de un ecosistema mucho más grande. Ya os digo, tenemos desde consolas portátiles, la integración con PC, la nube, y Xbox está intentando un poco encontrar su espacio y adaptarse a un mercado que, como vemos, está en constante cambio. Ya la posible llegada de tiendas como Steam a las consolas Xbox y la participación de fabricantes externos de terceros, como os he contado, en la creación de las consolas de Xbox, serían cambios absolutamente radicales para los que creo que muchos no estamos preparados, pero lo que sí pues que puedo decir es que todas estas posibilidades que estamos valorando en este vídeo también se están valorando dentro de Xbox. Y Microsoft, lo que tenemos claro es que no está contento con el enfoque tradicional de consolas y que están un poco dispuestos a romper las barreras para ofrecer una experiencia diferente o única a los jugadores. ¿Será esta la clave para competir con otras plataformas y situar la plataforma de Xbox donde ellos creen que deben estar? Pues eso lógicamente solo el tiempo lo dirá, pero una cosa clara es que Xbox no va a desaparecer, simplemente se está transformando, y sí, se está transformando a pasos de gigante. Así que simplemente ya para terminar, chicos, os quiero preguntar a vosotros que qué opináis de estos cambios, que si crees realmente que Steam debería llegar a las consolas Xbox, si prefieres que Microsoft se mantenga completamente fiel a su negocio tradicional y a su propia tienda, si te gustaría ver, por supuesto, consolas Xbox fabricadas por compañías como Samsung o Asus. No sé, déjame tu opinión, como digo, en los comentarios, porque es más que bienvenida. No olvides suscribirte para más análisis sobre el mundo de los videojuegos y también para el sorteo de Monster Hunter Wilds, que estamos con Texcope,
copias, que si dejas tu like obtienes una participación extra, y si añades en tu comentario la palabra participo, pues obtienes otra participación más. Señores, como siempre, gracias a todos por el apoyo, vuestro feedback, como digo, muy bienvenido en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.